Al igual que todas las antiguas civilizaciones, los nahuas explicaban el mundo mediante la observación de su entorno. Como veían que todos los días el sol salía por el este y se ocultaba por el oeste, llegaron a una conclusión. En las noches, el sol debería realizar el movimiento contrario, pero en lugar de cruzar el cielo, cruzaba un territorio por debajo de la Tierra. De esta forma, el astro siempre estaba puntualmente en el este al iniciar el día, sin que las personas pudieran ver sus desplazamientos nocturnos. Bajo esta lógica, la luna y otros astros hacían los mismos trayectos, pero en momentos distintos. Por las noches surcaban el cielo y de día viajaban por debajo de la Tierra. Pero en algunas ocasiones ocurría lo inesperado. El sol o la luna chocaban en la oscuridad del inframundo con la Tierra, y entonces de ese choque surgían los temibles movimientos telúricos, es decir, los sismos, que en lengua náhuatl se designan con la palabra tlalolin. Los temblores en la época prehispánica eran muy temidos en el centro del país por una razón. Dentro de la mitología mexica, por ejemplo, se creía que este mundo iba a terminar precisamente con movimientos telúricos. De allí que las culturas mesoamericanas realizaran todo tipo de rituales para evitar el fin del mundo. ¿Te imaginas lo que experimentaron nuestros antepasados cuando se daban movimientos telúricos? Recuerda que la Ciudad de México, Tenochtitlan, se encontraba en medio de una laguna. Después de la conquista y durante la etapa colonial, los sismos siguieron asociándose a elementos religiosos y se concebían como un castigo divino por los pecados de los hombres. Cuando temblaba, las personas se arrodillaban y rezaban pidiendo perdón. De hecho, como no existían relojes de mano, la medición de los sismos se daba por rezos. La gente solía decir, el temblor fue corto, duró un credo. O bien, el temblor fue largo, duró un salmo rezado con devoción, es decir, pausadamente. Probablemente hoy en día muchas personas siguen rezando durante los temblores. Sin embargo, nuestra concepción sobre los fenómenos naturales ha cambiado. Sabemos por qué se producen y entendemos que no son producto de un castigo divino, ni mucho menos. La forma en que reacciona la sociedad ante una catástrofe habla mucho de ella, de su modo de entender el mundo. Antes se hacían sacrificios o rezos para mantener a raya la furia de los dioses. En nuestro país, después de los temblores del 85 y de 2017, sucedió algo que impactó y conmovió a todo el mundo. Los mexicanos nos solidarizamos como nunca para ayudar a los más necesitados, a los que perdieron su hogar, a los que buscaban a sus familiares desaparecidos y sobre todo a aquellos que quedaron bajo los escombros. ¿Quién no se conmovió con las escenas de personas que fueron rescatadas después de los terremotos de la Ciudad de México? Ante tantas muestras de solidaridad del pueblo mexicano, a una le dan ganas de ponerle una fe de ratas a la Real Academia de la Lengua Española. En el diccionario dice, en la tercera acepción de la palabra, grieta, dificultad o desacuerdo que amenaza la solidez o unidad de algo. Debe decir grieta, esas brechas que aparecen después de los temblores y que detonan la unión de la sociedad mexicana. Yo soy Margot y este es tu programa Conciencia Histórica. El pasado no ha pasado, conéctate. Como ya te habrás dado cuenta, hoy hablaremos un poco sobre los sismos y sus repercusiones en la sociedad. Pero antes de apañar el micrófono, me gustaría escuchar tu historia. Seguro que tienes algo muy chido para contarnos. Tú y todos nosotros somos seres sociales hechos de historia. ¡Te escuchamos! ¿Cómo reaccionaste durante el sismo del 2017? Recuerdo que estaba en la escuela en una actividad que era banda de guerra y pues sí, como que todos reaccionamos raro, ¿no? Porque pues era como muy nuevo y no sabíamos, entonces lo tuve que tomar como con mucha calma porque si era, como éramos bastantes, si uno entraba en pánico, pues valía, ¿no? Entonces como que sí iba a seguir formando ese pánico, esa crisis, pero yo creo que sí lo tomé como un poquito ya más con calma para no alterar más de lo que ya estaba pasando, ¿no? Y como estábamos en la escuela, pues iba a ser un completo relajo, pero pues yo creo que estuvo... Fue algo nuevo, pero sí lo tomé un poquito con calma. Pues yo estaba en la escuela y estaba en una planta baja, entonces
una compañera y yo nos dimos cuenta que pues, algo estaba mal, que estaba temblando. Nos dimos cuenta y enseguida ella y yo empezamos a salir, fuimos las primeras en salir de hecho, y después todos mis demás compañeros. Pero la verdad no me sentí con miedo, me sentí calmada, por así decirlo. Me sentí calmada e intenté solamente concentrarme en hacer lo que tenía que hacer. La verdad es que yo estaba en la secundaria, estaba creo en último grado, entonces estábamos en la materia de química. Estábamos haciendo un experimento y comenzaron a hacer el simulacro. Entonces, pues, haz de cuenta que nos lo tomamos a juego. Entonces íbamos payaseando, pues como siempre un simulacro era, pues, como ya había pasado en el 85, pues solamente estábamos haciendo como una cierta actividad para recordar esa fecha. Entonces, pues en sí no fue que nos cayera a golpe porque estábamos aquí en mi municipio de Tizapán el Alto. Entonces estábamos en la cancha y ya estábamos como dispersos uno del otro. Entonces ya después que nos pasaron al patio cívico para hacer como la conclusión de dicho simulacro, fue cuando nos comentaron que había pasado el terremoto en lo que es, que el epicentro fue en la Ciudad de México. Pues yo creo que sí, obviamente me espanté, ¿no? Y pues, pero como no sé, nunca había pasado por una situación parecida, pues no, en el momento no supe cómo reaccionar. Pero yo creo que ya después, pues al ver como el movimiento así, pues solo tienes como que guardar la calma, ¿no? Porque pues no se puede hacer nada en ese momento más que pues, saber cómo actuar con tranquilidad, ¿no? Entonces pues lo único que recuerdo es que como pues dirigirme como a un punto de reunión seguro. ¡Puf! ¡Puf! ¡Qué sonido tan estremecedor! El escritor Juan Villoro lo dijo muy bien en su famoso poema El puño en alto. Vivimos en ese sitio en donde un rayo cae 2 veces en el mismo lugar. Si pensáramos como nuestros antepasados, seguramente podríamos decir que la terrible coincidencia de que 2 sismos devastadores ocurrieran en la misma fecha era por un castigo divino. Nadie podía creer que prácticamente se juntara el simulacro para conmemorar el sismo de 1985 con el sismo de 2017. Después de 32 años, las heridas, las fisuras provocadas por el terremoto del 85 se volvían a abrir, pero, otra vez, allí estaba la sociedad civil para suturar esas heridas usando las cuerdas y los puños de la solidaridad. Pero, ¿cómo llegamos hasta el puño en alto? Sí, todos sabemos que esa mano arriba era una estrategia de comunicación para pedir silencio entre la multitud y así poder escuchar las posibles voces de gente pidiendo ayuda. Sin embargo, ese puño en alto muy pronto se convirtió en un símbolo de fuerza, resiliencia, lucha y unión que simplemente nos erizó la piel. ¿Aún te emocionas al ver esas imágenes? La neta, yo sí. ¿De dónde surgió la espontaneidad de las personas para ayudar? ¿No vivíamos en la sociedad más individualista a causa de la tecnología? Regresemos varias décadas atrás, comprendamos nuestra historia reciente. Descubriremos que los sismos del 85 y 2017 tienen muchas similitudes, pero también enormes diferencias. Probablemente tus papás o abuelos te lo han contado. Durante la época de los años 80, un peso de los de hoy equivalía a 1,000 pesos. Es decir, nuestra moneda tenía nominaciones altísimas, que más que reflejar la fortaleza del peso, reflejaban problema de inflación. La verdad es que nuestra economía no estaba muy bien, que digamos, pues desde la década de los 70s se arrastraban complicaciones de deudas y en el 1982 el gobierno anunció a sus acreedores la suspensión de pagos. Fue necesario renegociar la deuda externa y esto derivó en una crisis económica que a la postre se conoció como la década perdida. La inflación subió de manera acelerada, el Producto Interno Bruto cayó dramáticamente y comenzó la fuga de capitales.
Entonces, a la sacudida económica le siguió la fuerte sacudida del temblor del 85 y sus temibles 8.1 grados en la escala de Richter. ¿Qué cosas puedes hacer en 2 minutos? Muy poquitas, ¿verdad? Bueno, pues los habitantes del entonces Distrito Federal vivieron probablemente los segundos más largos de su vida. El jueves 19 de septiembre a las 7:19 de la mañana, la Tierra se movió con una potencia desconocida por todos. Fue como recibir la energía de miles de bombas nucleares al mismo tiempo. El caos se instaló en la ciudad. Las crónicas de la época dicen que el paisaje era similar al de una ciudad intensamente bombardeada durante una guerra. Al menos 2.800 edificios sufrieron daños estructurales y 800 fueron derrumbados. ¿Cuántos edificios alcanzas a ver desde tu casa? ¿Te haces una idea de la magnitud de la catástrofe? Y lo más triste es que el Servicio Sismológico Nacional sostiene que hubo alrededor de 40.000 muertos, una cifra muy, pero muy superior a los primeros datos que se ofrecieron. Al inicio se hablaba de unos 3.700 fallecidos. Insistimos, la verdad es que en los primeros momentos pocos imaginaban la magnitud de la catástrofe, a tal grado que el gobierno no fue capaz de reaccionar de manera inmediata. Pero la gente que salió a las calles muy pronto comenzó a darse cuenta de lo que había sucedido y de lo que se tenía que hacer en ese momento de vacío institucional. 2 fueron las respuestas inmediatas de la ciudadanía. Primero, ayudaron a los damnificados con víveres. Montaron campamentos y albergues cercanos a los edificios que se cayeron o estaban en riesgo de caer. Segundo, con sus propias manos, sin capacitación previa, arriesgando su propia vida, comenzaron a rescatar personas de entre los escombros y a recuperar los cuerpos de los fallecidos. Nunca en la historia de México se había visto algo así. La población no esperó a ser atendida ni a que una dependencia gubernamental organizara todo. Todo lo contrario, la organización surgió espontáneamente y de ahí nació el germen de la cultura de la protección civil, impulsada por personas de todas las edades. Entre ellos los jóvenes que se posicionaron otra vez como un motor de cambio. Este es el antecedente más plausible del puño en alto y también de la unión social que derivó durante los años siguientes en importantes movimientos sociales. El cronista Carlos Monsiváis escribió para la revista Proceso lo siguiente: convocada por su propio impulso, la ciudadanía decide existir a través de la solidaridad, del ir y venir frenético, del agolpamiento presuroso y valeroso, de la preocupación de otras vidas, que, en la prueba límite, es ajena al riesgo y al cansancio. Sin previo aviso, espontáneamente sobre la marcha se organizan brigadas de 25 o 100 personas. Pequeños ejércitos de voluntarios listos al esfuerzo y transformismo. Donde había tablones y sábanas, surgían camillas. Donde cunden los curiosos, se fundarán hileras disciplinadas que trasladan de mano en mano objetos. Tiran de sogas, anhelan salvar siquiera una vida. Producto de esta organización surgió uno de los grupos de rescatistas más emblemáticos de México, los Topos, quienes en la actualidad continúan activos, siempre dispuestos a ayudar en todo tipo de catástrofes naturales. ¿Podrías recrearnos el escenario que te llevó a colaborar como rescatista? Pues principalmente, no es que yo ya hablo por los que iniciaron en la brigada, no es que quisiera ser rescatista, no es que ese día te levantaste o ya fueras rescatista o dijeras quiero ser rescatista. Ese día todos nos levantamos con ciertas actividades y a las 7:19 tembló muy fuerte en la Ciudad de México y lo que nos unió fue la solidaridad de querer ayudar a nuestros prójimos. Al ver que faltaba ayuda de parte del gobierno, que no había suficiente ayuda, no llegaba en forma adecuada. Muchos trabajaron en la zona de Tlatelolco, otros del centro, otros de como yo en la Roma, otros en la Doctores, etcétera, y fue lo que después nos llamaron Topos. Como tal no existía Topos, el nombre. El 19 de septiembre a las 7:19 de la mañana nadie se imaginaba el nombre de Topos. Alguien nos puso este sobrenombre, apodo, que fue la prensa. Alguien, no sabemos quién,
y dijo, pues parecen hombres topo porque se andan metiendo pues por las grietas, por todas estas partes, como un topo, y de ahí se nos quedó el nombre de topos. Y entonces la prensa, todos a los que veían meterse así, pues son topos, o todas las personas jóvenes que estuvimos ayudando en esa época nos llamaron topos. De ahí nació la idea de formar una asociación un poco más estructurada gracias a la ayuda de un grupo de bomberos franceses y una asociación que se llama Rescue International Assistance League, de que nos constituyéramos como algo más formal, no algo improvisado como fue el 19 de septiembre, y que nos capacitáramos de forma adecuada para poder realmente ayudar de mejor forma a la sociedad y al país. Nuevas y mejores normas para la construcción en la Ciudad de México, la creación de instituciones que permitieron prevenir o mitigar los efectos de catástrofes naturales y, ante todo, la capacidad de organización de la sociedad civil fueron algunas de las enseñanzas más importantes que dejó la tragedia del sismo de 1985. Fue entonces también cuando se comenzó a hablar de algo que hoy conocemos como resiliencia, es decir, la capacidad de las personas o sociedades que tienen para reconstruirse después de sucesos adversos. Pero no hay que confundirnos ni romantizar el sufrimiento. Resiliencia no es lo mismo que resistencia. No es lo mismo las piedras que soportan los insistentes golpes de las olas del mar, porque nada pueden hacer que el bambú cuando se dobla y se adapta al oleaje que lo puede dañar. Ok, me viajé un poquito, pero es cierto, el sismo de 1985 nos demostró que aún se pueden hacer muchas cosas para prevenir tragedias. Pero el terremoto de 2017, erradicar la corrupción en los permisos de construcción, se constituyó como una bandera. Pues investigaciones como ¿por qué se cayó mi edificio? Señalan que efectivamente muchos derrumbes y por consiguiente muchos fallecimientos se pudieron evitar. Entre los sismos de 1985 y 2017 también hay diferencias. Por ejemplo, sus epicentros fueron muy distintos. El primero estuvo más alejado de la ciudad y el segundo más cercano. De allí que se sintieran de una forma tan terriblemente similar, a pesar de que el del 85 tuvo mayores grados en la escala de Richter. Otra notable diferencia es que en 2017 la Ciudad de México tenía una mejor preparación para afrontar un desastre natural. Aún así, el caos fue inevitable. Lo que sí fue muy similar entre ambos sismos es la respuesta de la sociedad civil, destacando la presencia de los jóvenes como agentes de movilización, del rescate, de la asistencia, de las respuestas. Mucho se ha hablado sobre el llamado sismo de los millennials, y hay que decirlo, fueron ellos quienes, con el antecedente de las movilizaciones espontáneas de 1985, salieron a las calles con una finalidad: ayudar. A través de las redes sociales, es decir, con sus propias herramientas, los jóvenes se organizaron y demostraron que, lejos del cliché, no son una generación apática consumida por la tecnología, ni mucho menos. Literalmente levantaron la mano, el puño, como símbolo de la unión de una generación sin la necesidad de líderes visibles ni de intereses políticos. ¿Será que estamos ante una nueva época? ¿Ante una nueva forma de organización? Pero cuando se revise la historia del sismo del 2017, sin duda tendrá que mencionarse como elemento destacado la multitud de jóvenes que salieron a las calles, que viajaron enormes distancias para llevar víveres a las zonas más alejadas y que participaron de forma activa en el rescate de personas de entre los escombros. Todo mundo quería ayudar con sus propias armas. Hubo quien donó tamales, quien ofreció ayuda psicológica gratuita y hasta quien compartió su hogar. Simplemente fue conmovedor. La tierra se movió violentamente por dentro y algo también se movió con intensidad al interior de la juventud. ¿Cuáles fueron los motivos para volverte rescatista? Pues mira, me afectó mucho el 85, lo que vi, lo que viví. Estaba yo entrando a la universidad, terminé la universidad, entonces no seguí yo como tal, como rescatista activo, pero después me integré porque hay que regresarle algo a nuestro país de lo que nos ha dado,
y yo creí que pues si me ponía a estudiar, a comprender un poco más de todos estos efectos perturbadores o agentes perturbadores, podría yo ayudar más a la sociedad y tratar de pasar un poco el conocimiento y preparación, no solo a mi familia, sino a la sociedad en general, y estar preparado porque iba a volver a temblar. No sabemos en qué grado ni cuándo, pero pues hay una certeza, es como el día y la noche, y la lluvia, habrá días o años que llueva menos, pero va a llover, y todos los años y todos los días tiembla en el país. A veces menos fuerte, más fuerte, lo sentimos, no lo percibimos, pero es un hecho que va a temblar y la placa de Cocos está ahí, no se ha movido Guerrero, y pues vamos a resentir los efectos de un temblor en Michoacán, Guerrero, Oaxaca. ¿Cómo percibiste la participación de la juventud en el sismo del 2017? Bueno, me impresionó la respuesta tan rápida y solidaria de la juventud y también de los no tan jóvenes. Los no tan jóvenes empezaron a poner puestos de comida, ayuda de otro tipo, y de la juventud en la velocidad de respuesta. Yo vi en la Colonia del Valle por Gabriel Mancera que a la hora ya había jóvenes ayudando a quitar escombros, a mover piedras, hombres, mujeres, sin distinción de raza, de edad, de sexo, tratando de colaborar y dar un granito de arena, lo que ellos pudieran. Y yo creo que eso fue muy grande, y se hablaba siempre de que no se esperaba que la juventud respondiera de tal forma. Se creían como que los millennials iban a ser un poco apáticos, muchos habían nacido después del sismo, ya se veía como pues eso fue el siglo pasado, hace tanto tiempo, no van a responder. Yo creo que su respuesta fue inmejorable, o sea, única. Lo único que yo diría es hay que empezar a prepararlos más para que tengan una mayor preparación, menos riesgo, y también puedan ayudar más. Pero mis respetos para la juventud. Vivimos en una zona sísmica, los temblores nos acompañarán por siempre, pero hay que trabajar y organizarnos de manera que cada generación tenga mejores herramientas cuando ocurran los inevitables temblores. Resiliencia, no resistencia. Como vimos, desde nuestros antepasados sabemos que nuestra tierra se va a mover, pero también sabemos que cuando uno se cae, se levanta. ¿Crees que el buen rollo y la buena vibra después del temblor de 2017 pueda reactivarse y llevarnos algo bueno? ¿Es necesaria una tragedia para unirnos y ser solidarios? Me gusta pensar que no, que podemos escribir nuestra propia historia como generación. No importa cuál sea la grieta, hagamos que nos una. Yo soy Margot Cortázar y te invito a que estemos en contacto a través de nuestras redes sociales. Con Jóvenes en TV, este espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Hasta la próxima historia.